Regresamos entonces con el doctor Luis Bustamante, rector emérito de la UPC, con quien vamos a hablar sobre la ley universitaria. Lucho, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con Bien, estuvimos con el general Mora hace poco, que ha preparado esta ley universitaria, y básicamente él parte por asumir que la ANR y la CONAFUS no han cumplido con sus funciones. Y entonces propone una suerte de mecanismo autónomo, lo llama superintendencia, ¿no? Cuéntanos un poco cuál sería la diferencia entre la forma anterior de hacer las cosas y la nueva. ¿Cómo no? En primer lugar, déjeme decirte que no sé exactamente cuáles eran las ideas que tenía el general Mora respecto a lo que debía ser la ANR y el CONAFU, y en consecuencia no sé a qué se refiere cuando dice que no ha cumplido con su papel. Lo que quisiera decirte un poco es lo siguiente, o sea, la Constitución actual habla de la autonomía de cada universidad, y eso lo está muy claramente establecido, y las universidades lo tienen como parte de su esencia y de su ADN. En la educación superior hay dos grandes pilares, las universidades y los institutos superiores. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Aparte del nivel de calificación profesional, es que los institutos superiores están sometidos al Ministerio de Educación y las universidades son autónomas individualmente, cada una es autónoma. Resultado, los institutos superiores tecnológicos, la educación técnica se encuentra deprimida porque no tiene ninguna posibilidad de trabajar con libertad y de seguir los dictados del desarrollo. Por ejemplo, para que un instituto superior ofrezca una carrera nueva, tiene que pasar por un trámite que lleva alrededor de 2 años por parte del Ministerio. El Ministerio quiere regular que los exámenes de ingreso se toman el mismo día, que las matrículas tienen que realizarse en una determinada forma, cuál es el tamaño de las aulas, cuál es el tamaño de las escaleras, todo. Las universidades sí cumplen los requisitos que establece Defensa Civil y las municipalidades, pero son autónomas. Y en eso ha permitido un gran desarrollo de la educación universitaria en nuestro país. En los últimos 15 años ha florecido la educación superior en nuestro país. Obviamente no todas dentro de la misma calidad, pero yo diría que en este momento la educación superior en nuestro país es de mucho mejor calidad que hace 15 años. Muchas personas se preguntan, si bien es cierto que la Universidad Nacional está en un proceso, no sé si decirlo de descomposición, pero evidentemente de retraso, en el sector privado hay universidades que sencillamente están establecidas como las mejores en el Perú, la UPC por ejemplo es una de ellas, y hay otras que evidentemente tienen una calidad que... La pregunta es ¿por qué tienen que meter a las dos en el mismo saco? Porque siendo las universidades nacionales pagadas con los impuestos, tiene sentido que el Estado tenga algún tipo de injerencia en lo que sucede ahí, no así en el sector privado. Exactamente. Eso es clarísimo, ¿no? Esa distinción entre las universidades públicas y privadas en lo que se refiere a la posibilidad de que el Estado tenga alguna injerencia, no en su gobierno, no en su normatividad interna, pero en el régimen económico, probablemente hay razones para decir que quien da los recursos tiene cómo controlarlos, ¿no? En el caso de las universidades privadas no es así, ¿no? Pero déjeme regresar un poco a la pregunta anterior, porque me parece muy importante terminar la respuesta. Las universidades que han desarrollado lo que han desarrollado gracias a esa autonomía y libertad, ahora sucede que son juzgadas por la universidad de más bajo rendimiento, y la solución que se propone es que las universidades también sean sometidas al Ministerio de Educación. Ese que está impidiendo el desarrollo de los institutos superiores, ahora quieren que esté a cargo de una supervisión, control, fiscalización de las universidades, públicas y privadas. Y eso nos parece altamente inconveniente. Y es una intervención absurda, es hasta el detalle. A una organización, a una institución como el Ministerio de Educación que, por lo menos en lo que es calidad de la educación primaria y secundaria, por favor, estamos en el puesto 138, 144, o sea, que lo lleven pues a los primeros 100 puestos primero para que nos demuestren que pueden estar a cargo de otro tipo de supervisión, ¿no? No puede estar a cargo de la educación básica y sin embargo tiene pretensiones de estar a cargo de toda la educación superior. Ahora, ¿qué hacemos con efectivamente esas universidades? Es increíble que de verdad pretendan pasar una ley justamente por el peor ejercicio, pero ¿qué hacemos con el peor ejercicio? ¿Qué hacemos con esa universidad privada que está encima de un chifa, como decía el general Mora? Existe un Estado. Las universidades están dentro de un orden jurídico. Lo que pasa es que las instituciones no funcionan, Juan José.
¿Qué pasa con el Ministerio Público? Hemos visto, por ejemplo, el caso de un rector que gana 1 millonada de soles al año. ¿Y qué papel ha jugado el Ministerio Público? ¿Qué papel ha jugado la SUNAT que no aplica el criterio de los precios de transferencia para calificar que esa no es una universidad sin fines de lucro? Es decir, hay muchas instituciones, el INDECOPI, la SUNAT, el Ministerio Público y todas las demás que podríamos pasarnos la noche listándolas, que pueden actuar sin romper la autonomía, simplemente exigiendo responsabilidades que todos los ciudadanos estamos obligados a hacer. Con el escenario actual, para ti se puede hacer una, por ejemplo, el padre que ha mandado a su hijo durante 3 años y se entera de pronto que el rector está ganando 2 millones de soles, ¿cuál debería ser la institución a la cual debería ir a quejarse? Bueno, tienes el Ministerio Público y tienes la SUNAT. Esas dos organismos. La ANR no tendría cómo actuar. La ANR no tiene cómo actuar porque la ANR no es un organismo de dirección, ni se trata de que lo sea, es un organismo de coordinación, de relación entre las universidades porque son constitucionalmente autónomas. Eso no significa que sean impunes y eso no significa que estén al margen de la ley. Están obligadas a cumplir la ley, pero dentro del principio constitucional de autonomía. El general Mora decía que en el sistema universitario no había alguien que se preocupara de la veeduría de la calidad. ¿Eso es cierto? ¿Eso es así? En ningún sistema universitario hay una institución que pueda encargarse de la calidad de las universidades, de la calidad educativa de las universidades. Para eso existe la acreditación educativa. ¿Qué es la acreditación? La acreditación es la participación de un organismo independiente y externo a las universidades que verifica el cumplimiento de esos requisitos. Y en consecuencia emite un certificado que acredita la calidad educativa en esa facultad, escuela. Eso se hace a través de organismos universitarios, profesionales, independientes y de ser posible internacionales, que son los que más experiencia y más garantía tienen porque nuestros profesionales se están formando para un escenario global. ¿Pero sería autorregulación o impuesta? No, esto más que autorregulación es someter tu propia realidad al examen de una auditoría de calidad académica. Bueno, lo que quiere esta ley es que esa auditoría de calidad, en lugar de estar a cargo de un organismo internacional, independiente, esté a cargo del Ministerio de Educación a través de la Superintendencia de Universidades. Es decir, suprime la riqueza de la experiencia de acreditadoras internacionales por un organismo burocrático que está extraído de la misma realidad que ahora quieren que sirva como base para la superintendencia. ¿Cuál sería, si es que hubiera alguna propuesta por parte de las universidades para mejorar el sistema actual de tal forma que esos peores ejemplos pues se reduzcan, se eliminen o no existan? Bueno, realmente creo que es de sentido común y de sensatez legislativa no legislar sobre la base de los peores ejemplos, sino tratar de establecer cuáles son aquellas que son las mejores para inducir, fomentar y acompañar a las que tienen menos calidad para que las igualen. Hay 2 maneras de garantizar la calidad, Juan José. Una es el control del Estado, que ya ha demostrado que no sirve para nada. Todas las universidades que existen en este momento en nuestro país, incluyendo las malas y las pésimas, han pasado por control y aprobación del Estado. Y a eso se quiere recurrir nuevamente. Claro. Lo que tiene que hacerse es a todas las universidades pedirles que se sometan a un proceso de acreditación internacional y que cuales pasen el listón de la aprobación, esas son las que van a jalar, van a servir de locomotora para jalar las más. Claro. En Estados Unidos el sistema de acreditación, claro, lo que tú estás proponiendo es que la calidad no sea inducida por normas, sino que sea el desenvolvimiento de un sistema que está impulsado, digamos, por la meritocracia y eso se logra a través de las acreditaciones. Yo no creo que para garantizar la calidad tú tengas que crear un organismo que tiene que aprobar las facultades, tiene que aprobar las carreras, tiene que aprobar los programas, en consecuencia tiene que aprobar los planes de estudio. Es decir, va a ser el Estado a través del Ministerio de Educación el que va a decir qué tiene que estudiar tu hijo. Tu hijo ya no va a poder estudiar lo que quiere, sino lo que el Ministerio de Educación decida. Y además no se va a poder graduar en lo que él busca y lo que él aspira y lo que él sueña, sino aquello que el Ministerio de Educación decide como lo mejor. O sea que pronto vamos a estar viendo materialismo dialéctico 1 y 2 en la carrera de Claro artes. que sí, en realidad nacional con materialismo dialéctico. Bueno, Lucho, te agradezco por la visita. Encantado. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.